De sintonizar, le puede dar para atrás para que lo vea cuando se termine el programa. En esta ocasión el doctor Víctor Núñez nos va a estar deleitando con un tema básico, muy importante, el cual entiendo que toda persona tiene que tener conocimiento, y es el tema de lo que es la menstruación. Así es, un tema que sonaría a algo repetitivo, que todos conocemos, pero es uno de los temas que más preguntas llevan los pacientes a la consulta. Todos los pacientes siempre tienen algo básico y sencillo que preguntar sobre la menstruación, que deberían de dominar. Pero como no se le ha orientado a esa parte, pues suceden las dudas y se crean situaciones que lamentablemente pueden afectar a la vida de los pacientes por cosas que le hablaré en adelante. Lo primero que yo quiero saber, doctor, Sí. ¿A qué edad la niña tiene que darle la menstruación? Esa es una pregunta muy mitótica y tabú. ¿Por qué? Por el hecho de que los pacientes tienen muchos mitos y tabúes sobre eso. El crecimiento y desarrollo de la niña inicia de manera específica en la adolescencia a partir de la llegada de su menstruación. Eso es lo que marca el inicio de la adolescencia en una niña. Y es normal que le llegue la menstruación a partir de los 9 años y hasta los 16 años. Ese es el periodo normal en que le debe de llegar la menstruación a una niña. Si le llegó a los 9, no le llegó muy temprano. Si le llegó a los 15, no le llegó muy tarde. Bien, porque siempre los padres empiezan a comparar de que a mí la menstruación me llegó a los 12. Entonces, si a mí me llegó a los 12, a ti te tiene que llegar entre los 12 y los 13 o los 12 y los 11. Si te llegó a los 9, te llegó muy temprano. Y si no le baja, empiezan a darle cosas para que le bajen. Exactamente, darle remedios, que a final de cuentas es lo mismo que estuvimos hablando hace un momentito, de que le baja de manera natural, no porque hicieron eso. Entonces, ¿qué sucede? Si llega antes de los 9 años, a los 8, entonces sí estamos ante un paciente que tiene una alteración a nivel del ciclo hormonal. O sea, hay un ciclo hormonal que se mantiene desde la cabeza, en el cerebro, de ahí va al ovario y del ovario va al útero. Hay una alteración en ese ciclo principalmente. Hay problemas a nivel central, allá arriba en el cerebro. Entonces, en este tipo de pacientes sí hay que sentarse y estudiarlo, a ver qué está sucediendo, que por qué la menstruación está llegando a este tiempo. Igualmente si llega muy tarde. Bien, esas son las causas que hay que estudiar. Pero si llega entre los 9 y los 16 años, no hay ningún problema. Entonces, a manera llana, ¿qué es la menstruación? Miren, señores, el periodo menstrual de la mujer es un ciclo completo que termina o inicia para nosotros los médicos con la menstruación, que normalmente es el producto de la descamación del endometrio. En palabras llanas, es la capa interna del útero, como el concón del cardero, que cuando la mujer no sale embarazada, el útero lo expulsa, produce unas contracciones, y por eso la mujer siente dolores a nivel de la pelvis, para que salga todo eso. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Bueno, la mujer tiene dos etapas a nivel del útero, una etapa proliferativa y una etapa secretora, o sea, una etapa en la que el endometrio, que es esa capa interna, crece, y otra etapa en la que esa parte se va poniendo rica en nutrientes y va preparando el nido necesario para que la mujer salga embarazada. Porque el día 14 del ciclo menstrual, la mujer va a ovular. Y ese óvulo, si es fecundado por un espermatozoide, o sea, si se une el espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer, se van a quedar en esa capa interna del útero. Y si yo tengo un endometrio o una capa interna del útero rica, bien preparada, entonces ese embarazo tiene grandes posibilidades de crecer bien, o muchas. Pero si tengo un endometrio que no está muy bueno, muy bien preparado, va a tener un aborto, principalmente un aborto espontáneo que se da las primeras semanas de el embarazo, las primeras 4 de manera específica, y que la mujer no lo percibe, no se da cuenta que está embarazada, sino que lo percibe como una menstruación abundante. Así sucede en la mayoría de los abortos. Doctor, pero eso que usted está explicando, un ejemplo, una mujer tiene una hija de 9 años, le llega la menstruación, y usted está explicando que eso sucede cuando no sale embarazada, pero mi hija no está buscando hijos, doctor. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Su hija no está buscando hijos, pero de manera natural, el cuerpo humano, Dios lo diseñó como una máquina perfecta, y el propósito de la mujer con sus genitales es
fecundar, concebir y dar a luz. Entonces, desde que llega la menstruación, empiezan a ocurrir cambios hormonales en el cuerpo de la niña que van preparando a su cuerpo para eso. No debe salir embarazada, pero inmediatamente la niña tiene su primera menstruación, puede salir embarazada. Escuche bien. No importa el contacto sexual, si es por penetración o por roce, por brocha, puede salir embarazada. Esas son cosas, doctor, que como mencionábamos ahorita, entiendo yo que deben ser expuestas en los colegios. Que una niña sepa que desde que vio su primera menstruación, usted tiene la posibilidad de salir embarazada. Puede quedar embarazada. Eso es importantísimo, ¿verdad? Así es, pero nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte acá. Claro, lo que quiero decir, doctora, que eso es lo que llama y se formó la niña. Exactamente. Así se le llama en el barrio, se formó. Entonces, ¿qué sucede? Como esa niña no salió embarazada porque no tiene relaciones sexuales, 15 días después de esa fecha de ovulación, más o menos, entonces el cuerpo del útero, por cambios hormonales, empieza a presentar contracciones. O sea, la matriz de la mujer empieza a presentar contracciones, se contrae y la mujer siente dolores pélvicos y dolores detrás, en la parte baja de la espalda, e inicia a sangrar. Es para descamarse, para el útero soltar toda esa capa interna que tiene y que se quede limpio para iniciar un nuevo ciclo menstrual. Y así se mantiene cada mes. Entonces, cuando yo digo que una menstruación de una mujer es normal, la menstruación tiene que tener 3 características principales. Número 1, que llegue una sola vez al mes. Número 2, que la duración sea de 2 a 6 días. Hay libros que nos hablan de que pueden durar de 3 a 7 días. Si dura menos de los 2 días, hay una anormalidad, y si dura más de los 7 días, hay una anormalidad. Y que la cantidad del sangrado no exceda los 80 cc de sangre. ¿Y usted cómo me va a una decir, persona va a saber que hay 80 cc? su toalla sanitaria, su tampón o su copa vaginal tiene una medida o dice la cantidad de mililitros, que es lo mismo que cc, de sangre que puede aceptar. Entonces, un paquete, por así decirlo, completo de toallas sanitarias, cuando se llenan todas de manera completa, tienen una cantidad específica que es de 80 a 100 mililitros. Es una media que tienen todas las toallas sanitarias, es una medida internacional. ¿Cada una de las toallas o el paquete completo? El paquete completo. Ok, el paquete completo son de 80 a 100 ml. Exactamente. Entonces ahí yo le pregunto al paciente. Pero, doctor, pero es que hay diferentes tipos de toallas, doctor. Ahí vamos. Hay buenas noches, buenos días, ultra slim, para ponérselo con los manga larga, con los colalé, los tampones. Todos están diseñados para absorber la misma cantidad. ¿Es verdad? ¿El paquete? Sí, por más pequeño que los veas, todos están diseñados para la misma cantidad. Claro, ya hay un grupo que se salen del orden, que son las llamadas maternas, que son las toallas sanitarias que parecen Pampers ya prácticamente número 1, que se ponen las mujeres ya cuando dan a luz, porque los loquios son mucho más abundantes. Entonces ya esas son otras, pero todas están dígale diseñadas. a Pedro que son loquios, doctor. Los loquios son Esto es la revancha. las primeras deposiciones o las primeras salidas de sangre que presenta una mujer luego de parir. No son manchas solamente. Cuando la mujer pare o la hacen cesárea, continúa sangrando sus primeros días. A eso nosotros le llamamos loquio. Bien. Doctor, pero, espérese, vamos por parte, doctor. A ver. Entonces, usted me dice que esas toallas sanitarias tienen una medida. ¿Y qué promedio de la mujer, vamos a suscribir a la República Dominicana, conoce de eso? Ninguna prácticamente. Yo soy mujer, pero Sí. yo he tenido pareja y uno se relaciona como quiera o no con el tema de la menstruación, sobre todo cuando no llega y no esté esperando. Imagínese. Entonces, ¿cómo? Es decir, ¿de dónde sale esa información, doctor, que usted está dando? Eso es algo como... Lamentablemente sí, eso es algo que debería de ser conocido. Los pacientes europeos son muy diferentes en torno a ese sentido. Por eso siempre la mujer dominicana se sorprende mucho en la manera de las pacientes, principalmente europeas, manejar su menstruación,
y la tildan de antihigiénicas porque tienen un conocimiento distinto a la dominicana. Nosotros todavía manejamos el primitivismo, por así decirlo, La menstruación es un tabú con la aquí. menstruación. Todavía la menstruación para muchas mujeres es un factor contaminante y un factor dañino para muchas personas. O sea, Que está enferma en esos lamentablemente días. todavía hay personas que se aíslan cuando tienen la menstruación y se limitan a realizar actividades. Doctora, ahí viene otra parte. Por ejemplo, ¿usted sabe cómo se mide el periodo de la mujer? A De ver. acuerdo al deseo sexual que tenga con su pareja. Oh. Vas a explicar. Está burlando. Vamos a ver. No, espérate, estoy sangrando mucho todavía. Es la única forma que se mide. Ok. La medición. Cuando usted sepa, ¿usted no sabía eso? Mira que Esto es como una excusa. No, Pedro, no, esa parte no. Doctora, que la medida que tiene la mujer dominicana es esa. Sí. La única que conoce. Porque cuando está manchando, no. Cuando está manchando no hay límite. Estoy manchando, vamos a darle. Pero no para sangrando mucho. Pero Ay, ese mucho. no, pues es ellos como el lo día saben 2 por ahí. identificar con el dato que acaba de dar el doctor, que es muy importante eso. Mira dónde va el dato, Pedro, en que las mujeres, principalmente las dominicanas, como tienen un tipo de alimentación que no favorece a la, lamentablemente, nutrición del organismo, es baja en hierro, entonces una mujer que sangra más de la cantidad normal va a hacer que se mantenga siempre en anemia. Entonces hay que investigar por qué razón esa paciente está sangrando por más de 7 días. Porque cuando sangra más de 7 días tenemos un sangrado uterino anormal. Y ese sangrado uterino anormal hay que estudiarlo porque pueden hacer que cambie el estilo de vida de la mujer por enfermedad. Doctor, esto parece una consulta, pero realmente es una pregunta. Sí, de una prima. Que ha sido tema de mucha discusión Sí. en muchos lugares. ¿Puede la mujer con el periodo tener relaciones sexuales con su pareja? Sí, puede tener relaciones sexuales, no está contraindicado, pero tampoco está indicado. ¿Qué sucede? Eso es una contraindicación relativa. Relativa. La libido de la mujer, o sea, el deseo sexual de la mujer, se manifiesta diferente en cada mujer. O sea, ese deseo sexual durante cada etapa del ciclo menstrual puede bajar o subir. Hay mujeres que durante la menstruación pueden tener un aumento sexual increíble, más de lo normal. Pero hay otras que tienen una deficiencia, un déficit o una ausencia, una nulidad simplemente de ese deseo sexual. Entonces, si una mujer siente que lo quiere hacer, siente el deseo, simplemente tiene que utilizar preservativo y hacerlo. ¿Y por qué utilizar preservativo? Porque durante el acto sexual con la menstruación hay un mayor riesgo de transmisión bilateral. O sea, del hombre que le contagie una infección a la mujer o de que la mujer le contagie una infección al hombre. Entonces, como hay más riesgo... No, para nada, no. Porque los viejos principalmente dicen, no apriete, porque cuando tú aprietas absorbe. Y como absorbe, no, eso no es una aspiradora que va a estar absorbiendo sangre ahí, no, para nada. Pero simplemente hay más riesgo de contagio sexual. Yo le hago el ejemplo a los pacientes siempre cuando le hablo del HPV. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando vas a tener relaciones sexuales con una mujer? Cuadras. Hoy yo quiero tener contacto sexual. Entonces, antes del baño, durante el baño o después del baño, la mayoría de las personas se depilan. En ese momento de depilarte, te cortas. Tienes una cortadura, cuando tienes un acto sexual, tú utilizas preservativo, pero esa parte que tú te higienizaste depilándote, que son los testículos y el monte de Venus o el vello púbico en el caso del hombre y toda la entrepierna, te la cortaste depilándote. Entonces, cuando tú tienes relaciones sexuales con una mujer, se expulsan secreciones. Y esas secreciones, por ejemplo, si la paciente tiene HPV, se van a contaminar. Pero si lo que sale es sangre, hay más riesgo de contaminación de VIH, de HPV, de sífilis y de todas las demás infecciones de transmisión sexual. Ya se sembró. Porque ¿a qué tú llamas rápidamente? A que tú iniciaste un acto sexual y que tú duraste en ese acto sexual el promedio de 10 a 15 minutos. Ya es tiempo necesario para que ese germen entre y contamine. Y si ya se hace como actualmente lo están haciendo los hombres, que se están envenenando, o sea, están utilizando pitufármacos, medicamentos que aumentan la potencia sexual,
permanece más tiempo con la erección, pues tiene relaciones sexuales que duran más de este promedio y hay más riesgo de que haya la contaminación. Entonces, por eso, si se va a tener relaciones sexuales, bueno, que sea con preservativo. De lo contrario, no es recomendable. Bien, entonces también hay muchas mujeres que durante todo su ciclo menstrual no tienen ningún momento de deseo sexual y solamente le aumenta el deseo sexual durante tiene la menstruación. Entonces es una mujer que dice, bueno, el único momento que yo puedo obtener un orgasmo es en ese porque estoy muy excitada. Entonces esa mujer tú no lo puedes contraindicar que tenga relaciones sexuales en ese momento. Lo que tienes es que orientarla a que la tenga de manera Ley de segura higiene. para evitar ese factor. ¿Qué? Como ella se sienta No escuché. cómoda. Una polla blanca. Ah. Como ella se sienta cómoda, realmente. Entonces, continuando con esa parte de las características comunes de la Lo menstruación, normal. lo normal. 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 son regulares. ¿Qué es regular, doctor? ¿Y qué es una mujer que tenga una menstruación regular? Las 3 características que mencioné anteriormente. Que le llegue una vez al mes, que le dure de 2 a 6 días o de 3 a 7 días y que el sangrado sea menor de 80 a 100 mililitros. O sea, que se cambie menos de un paquete de toalla sanitaria. Hay pacientes que me dicen, doctor, pero yo me cambio 2. Y ahí yo le pregunto, ¿y las 2 que te cambian, los 2 paquetes, están llenos? Ah, no, lo que pasa es que yo no sé que se llene, es que yo siento que está media húmeda, me la quito. Entonces es una paciente que yo sé que no tiene un sangrado uterino normal, porque ya se la quita antes del tiempo promedio. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije que tiene que durar una vez al mes. El tiempo en que le debe llegar la menstruación a una mujer es de 21 a 35 días. ¿Y qué sucede? ¿Y qué pasa en febrero? Ahí vamos. Porque me pasaba, No, yo decía, espérate. y no solamente en febrero, sino solamente en cualquier mes. Vamos a suponer que una mujer hace ciclo de 28 días. El ciclo de días, Por- ¿por días? 28 días. Y le llegó el día 1 Exacto. de marzo, porque estamos en marzo. Dura 28 días. El día 28 le va a llegar nuevamente. Entonces le va a llegar 2 veces al mes. Le llegó 2 veces al mes, pero hizo un ciclo de 28 días. Está dentro del rango entre 21 y 35. Como lo hizo de 28, no me molesta. Si lo hace de 21, 22, 23, no importa. Igualmente si lo hace 35 días, le puede llegar una vez cada 2 meses. Exactamente. Pero cuando yo hago el cálculo, digo, no, está dentro de los parámetros normales y no tiene ninguna anormalidad. Exactamente. Entonces, la mujer dominicana normalmente con esto tiene inconvenientes porque quiere que le llegue. La mujer dominicana quiere ciclos de 30 días justos. Rayado. O sea, que la menstruación me llegue todos los días 10. Si no me llegó el 10, ay Dios mío, ay Dios mío. Y hay mujeres que dicen, la menstruación mía es loca. Me llega, este mes me llegó el 30, el mes que viene me llegó el 26, el mes siguiente el 22. Tú estás haciendo ¿Sigue siendo ciclos regular esa mujer? totalmente regulares y totalmente específicos, pero son de 26 días. Es Fíjate bueno cómo se aclararlo. atrasa cada 4 días. Bien. Es bueno entonces, aclararlo porque, por ejemplo, hay mujeres que piensan que si no le llega, como usted dice, todos los días de cada mes, piensan que no es regular. De hecho, cuando tú le haces la pregunta, te dicen, no, yo no soy regular. Entonces, es bueno que usted haga la salvedad que siempre y cuando le llegue entre ese rango, usted sigue siendo regular. Siempre hay que aclararle esa parte a las mujeres para que lo puedan entender y hay que explicarles. Otra cosa muy importante es que hay mujeres que utilizan anticonceptivos. Hay varios tipos de anticonceptivos. Las inyecciones y las pastillas, los anticonceptivos orales combinados, son los más utilizados. ¿Y qué sucede con eso? De que si una mujer utiliza anticonceptivos, por ejemplo las pastillas, va a tener un ciclo menstrual dirigido por la cantidad de pastillas que se toman. Hay pastillas que son Yo uso de 21. de 21, hay otras que son de 24, hay otras que son de 28, hay otras que son de 30 y hay otras que son de 12. Que nunca paran. Bien, no, exacto, que nunca paran. Bien, entonces cada tipo de anticonceptivo tiene un tipo de hormona diferente y rige el ciclo menstrual de manera diferente. Están también las inyecciones, que cuando la mujer se la coloca, su menstruación prácticamente no varía, continúa igual. Y ya los otros dispositivos como el implante subdérmico, el DIU, que pueden cambiar. En el caso del DIU de cobre, puede hacer que la menstruación sea más abundante. En el DIU de progesterona, que es el Mirena, la menstruación es más reducida, prácticamente nula. La mayoría de pacientes lo que ven es una borrita de café. Y en el caso del implante que se coloca subdérmico en el brazo, el Implanon NXT,
tiende a producir una ausencia de la menstruación durante el tiempo que tiene el implante, casi siempre. Y eso no es nada malo. O sea, los anticonceptivos No, son es una chulería. para muchas mujeres hasta que llegue el momento, porque la mujer dominicana tiene el tabú de que si la menstruación no le está llegando, esa sangre se está acumulando ahí. Y eso es lo que la está poniendo gordita. Por favor. Entonces, lamentablemente, luego de que se ponen un método anticonceptivo tan costoso y tan bueno como el implante subdérmico, se lo quieren quitar por esta causa. Se tienden a dañarlo. ¿Qué cosas debe de tomar en cuenta una mujer durante el periodo menstrual? Número 1, síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual son esos signos y síntomas que se ven antes, durante y después de la menstruación, que son más de 400. Y son más de 400. Y son muy variables en cada mujer. Yo te puedo mencionar los 3 principales. A mí me da dolor en la rodilla. Número 1, el dolor. Pero fíjate, ¿qué tiene que ver la rodilla con los genitales? Principalmente el útero. Nada, pero Y no es a ella le mentira. da un dolor en la rodilla. ¿Qué tiene que ver la cabeza? De las ojeras. Nada. O sea, Ay, no sabía ese de las ojeras. número 2, cambios en el humor. Ujú. Ay. Y Y eso no- no es mentira, doctor. O sea, Sí. Hay mujeres, hay hombres que dicen que eso es cliché de ellas. No. Porque hay un cambio hormonal en la mujer. Oiga, y Pedro, todos que sí los es cierto, cambios oiga. hormonales influyen en los cambios del humor. Pedro, cuando un hombre tiene cambios de humor, tú lo puedes notar. Hay un cambio de humor del niño al adolescente Claro, claro. por cambios hormonales. Y hay un cambio de humor del hombre al hombre pensionado. Al adulto no, al hombre pensionado. ¿Sabes cuando el hombre se pensiona? Claro. Cuando se le muere el amiguito. Cuando ya tiene disfunción eréctil. Erecto. Ya lamentablemente cambia totalmente. Dicen en la casa, ese viejo vive aburrido. Déjalo tranquilo. Cambia el humor de las personas con los cambios hormonales. Entonces, cuando esto sucede, tenemos que ver dentro de esto qué es lo normal también. Hay mareos, náuseas, vómitos, diarrea, Sí, diarrea. sudoración profusa. Hay muchísimos cambios, caída del pelo, cambio del color de las uñas. El dolor en Sí, los senos. dolor en los senos. Hay muchísimos síntomas, por eso digo más de 400 que puede sentir la mujer. Entonces, ¿qué yo digo que es normal? En el caso del dolor, que es el más frecuente y el que la mujer más se queja, es un dolor que debe tener las siguientes características. Número 1, no puede cambiar el estilo de vida de la mujer. O sea, no debe ser un dolor que haga Incapacitante. que la doctora no pueda venir a trabajar, que tenga que quedarse en su casa acostada tomando medicamentos. Tolerable. Molestoso. Debe ser un dolor tolerable. Número 2, un dolor que mejore con medicamentos orales. Que se tome una pastilla, un AINE, un analgésico antiinflamatorio no esteroideo, los más comunes, diclofenac, mefenámico. ibuprofen, el ácido mefenámico, el naproxeno, todo. Yo le mencioné los términos genéricos de todos los comerciales que normalmente utilizan las personas cuando compran en el colmado o la farmacia. ¿Y qué sucede? Si el dolor mejora con estos medicamentos, hay pacientes que dicen, claro, yo me tomo tal pastilla y nítido, se me quita de una vez. Pues es un dolor que consideramos normal. Y la tercera, que el dolor no exceda el segundo día de la menstruación. Porque si yo tengo un dolor que me excede hasta el segundo día de cuando se me quita la menstruación, ya yo puedo pensar en que el paciente tiene alguna otra complicación que está produciendo ese dolor. ¿Y Como por qué ejemplo, ocurre el dolor? el dolor ocurre por lo que estuvimos mencionando de inicio. Ese útero tiene dentro una capa que es el endometrio. Esa capa que es el endometrio, imagínense que es como el concón del cardero y que se debe raspar para sacarlo. El útero, como no tiene quien lo raspe, esa parte ahí adentro simplemente empieza a producir contracciones, empieza a apretarse. La matriz empieza a apretarse y esas contracciones son las que producen el dolor pélvico, que se va a reflejar aquí en la pelvis o en la espalda baja. Esas contracciones uterinas que la mujer va a sentir como si fuesen cólicos, porque hasta que el útero no se termine de limpiar, pues eso no va a dejar de suceder. ¿Y cuál es la función de las prostaglandinas ahí? Va a ver, la doctora está
quiere complicarle la cosa a ustedes. Las No, porque yo prostaglandinas, también vengo a aprender aquí, ¿verdad? las prostaglandinas son unas sustancias que son liberadas cuando hay normalmente inflamación en el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede con las prostaglandinas a nivel uterino? Que son las que estimulan las contracciones. Bien, hay varios mecanismos por los cuales se liberan las contracciones en los pacientes para que pueda ocurrir la menstruación. Dentro de esos mecanismos fisiológicos está la liberación de esas sustancias que van a hacer que se produzcan las contracciones. Cuando se produzcan las contracciones, hasta que se limpie. Ya luego de que se limpió, pues ya cesan de inmediato las contracciones. Hay mujeres que tienen sangrados muy variables. Hay mujeres que te dicen, yo primero mancho, después sangro, después mancho. Hay otras que dicen, yo sangro, un día manchando y ya. No hay un patrón específico de la cantidad de sangrado que debe salir por día. Okay. No hay uno dirigido. Cada paciente tiene un patrón diferente y eso no quiere decir de que haya un problema, si no se sale de esos 3 términos que estuvimos hablando anteriormente. ¿Qué cosas pueden hacer que una menstruación cambie y se haga más prolongada de lo normal o se haga muy dolorosa? Número 1, una enfermedad llamada endometriosis. Una enfermedad muy estudiada actualmente porque lamentablemente no tiene cura, lamentablemente no tiene un tratamiento específico y que produce en Estados Unidos la enfermedad femenina benigna más inhabilitante o que produce más licencias médicas. Apúntelo por ahí para que en la hable de mujer. endometriosis más para adelante. Sí, ese es un tema que lo podemos tratar y traer invitados que... No es mortal, entonces. No es mortal, pero produce mucha inhabilita mucho al ser humano, principalmente a la mujer, que es quien lo Mucha padece. ausencia laboral. ¿Por qué? Mucho dolor. Puede haber endometriosis. A ver, endometriosis es la salida de esa capa interna del útero a cualquier parte del cuerpo. Y se ha encontrado endometriosis a nivel cerebral. Se ha encontrado endometriosis en los pulmones. Crece ese tejido en otro lugar. O sea, pacientes que cuando le llega la menstruación, como tiene ese tejido en los pulmones, sangran también en los pulmones. Y hay pacientes que ha habido que operarlos por esa causa, porque presentan eso igualmente a nivel cerebral. Entonces, otra causa lamentablemente muy mala de estos pacientes, otro efecto secundario de esa enfermedad, ¿perdón? Eso es casi un cáncer. Tiene las características, pero no todas, porque la siembra ocurre o por invasión continua, porque la teoría principal es que cuando la sangre debe salir por la parte del cuello del útero, no sale, sino que se hace un sangrado retrógrado, o sea que la sangre sale por las trompas de falopio y cae en la cavidad abdominal. Entonces, cuando eso sucede, donde cayó ese tejido que se sembró, ahí cuando le llega la menstruación, entonces el paciente esa parte va a sangrar y va a producir el dolor, va a sentir los mismos síntomas. Entonces hay mujeres que, por ejemplo, durante una cesárea, si no se toman las cosas adecuadas, se puede sembrar tejido de manera iatrogénica. O sea, yo, si no hago la cosa adecuada, puedo sembrar tejido en la parte abdominal o en cualquier otra parte. Y es una paciente que cuando le llegue la menstruación, el dolor que va a tener en esa parte va a ser incómodo. Igualmente que cuando se hace un parto vaginal, si se hace una episiotomía o hay un desgarro, puede ocurrir esto y el paciente va a tener mucho dolor cuando vaya a tener relaciones sexuales o cuando le llegue la menstruación en esa área. Hay que dar gracias a Dios que los hombres no sufrimos de eso. Es una de las peores enfermedades. Se podría comparar como el dolor de cabeza que nos da a nosotros los Pero hombres. hay muchos casos. Sí, la endometriosis es muy hay frecuente. Hay muchos casos de endometriosis no diagnosticadas. Eso son la mayoría. Porque que la mujer, que creen que el dolor es normal. la mujer percibe el dolor menstrual como normal. Exacto. Y por eso hago tanto énfasis en la característica del dolor normal de la menstruación. Porque hay un momento en que no es normal. ¿Y qué pasa? Si usted a tiempo lo descubre, va al médico y el médico empieza a ponerle tratamientos adecuados y a darle las orientaciones que necesita, pues usted puede, por así decirlo, mejorar la condición de vida. Como por ejemplo, suena feo tener un hijo rápido o temprano. ¿Por qué? Porque según va avanzando el grado de endometriosis, va produciendo un mayor índice de infertilidad. Esta mujer no va a poder tener hijos porque la endometriosis va dañando las trompas de falopio. Entonces esa mujer va a tener que ser sometida a un tratamiento de infertilidad de fecundación in vitro. De ahí que viene, doctor, entonces, que hay que hacer ¿cómo se llama?
la esterectomía de las mujeres? ¿Es No, una causa? no es una causa directa de histerectomía. Más sí de oforectomía, o sea, de sacar los ovarios. Apunta A ver, tus dudas que el doctor va a hablar de eso. Histerectomía es sacar el útero. La mujer tiene como órganos genitales femeninos internos útero, trompas de falopio y ovarios, que los ovarios son como los testículos masculinos, ¿verdad? Los ovarios son los testículos femeninos. Entonces, los ovarios son los que producen las hormonas estrógeno y progesterona que van a actuar a nivel del útero. Para terminar o finalizar la endometriosis hay que quitar los ovarios. Cuando yo quito los ovarios, entonces ya esa mujer tiene un receso porque ya no tiene esa producción hormonal. Y si no tiene esa producción hormonal, no va a tener los síntomas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo le quito los ovarios, yo de inmediato la llevo a una menopausia. Yo no le puedo quitar los ovarios a una mujer de 20, 30, 40 años. Entonces, lamentablemente, llega un momento en que los pacientes pueden hacer tumores que se llaman endometriomas, que es la presencia de endometriosis encapsulado en el ovario, forman una tumoración. Pues no, quistes son quistes. Los fibromas son fibromas. Los endometriomas son otro tipo de tumor. Ahí está Pedro y abriéndose el mundo. Vamos a dejar ese tema para otro día en el caso de la endometriosis para poderlo explicar. Apunte su duda, le estoy diciendo Pedro, apúntela. Y por eso es que estoy haciendo una serie con lo básico. Exacto. Órganos genitales, femeninos internos y externos, desarrollo de la mujer, menstruación, para entonces luego entrar a la parte de las enfermedades. O sea, llevando a la mujer a que vaya conociendo primero lo normal, entonces para luego entrar a lo normal y le sea más fácil conocer. Doctor, pero hay mujeres que usted le pregunta, ¿cuál es tu día de tu ciclo? Y ya no saben. Número 1. ¿Qué cosas básicas debe dominar una mujer de tenerla en el puño sobre la menstruación? Número 1. La primera vez que a usted le llegó la menstruación. Eso se llama menarquia para nosotros los médicos. Primera vez, pero ahí usted tiene su papá. Orienta. Pedro, para la mayoría de mujeres es inolvidable el primer día que le llegó la menstruación. Claro, yo recuerdo el mío. A mí me llegó un hotel. ¡Felicidades! Me quillo eso. Está bien, pero la niña sabe cuándo le llegó porque es un momento que depende del grado de educación o nivel de conocimiento que ella tenga porque lo hayan orientado. Claro. Va a ser esa experiencia. Hay experiencias de la primera vez menstrual muy trágicas. A mí ya me habían dicho, a tu libro yo tenía. Hay otras que son, ya a mí me dijeron que era. Exacto. Ay, mami, me llegó mi niña. Si una vez dicen, ay, qué chulo. El papá lo celebra Ay, sí. porque ve cómo su niña lo aceptó y se siente orgulloso de su formación. Mi papá me dijo El hombre. felicidades, felicidades. El hombre tiende a llorar. Porque cuando se forma la niña, él dice, ahora yo voy a pagar todas las que hice. Bueno, yo no sé si yo he respondido, pero el mío yo creo Entonces que no lloró. tiende a llorar. Ese es lo número 1. No el día, sino en qué año le llegó, a qué edad. A los 9, a los 10, a los 11. Sí, no el día. Bien. Número 2, su fecha de última menstruación. O sea, ¿Cuándo le cuando usted tuvo su último ciclo y fue el primer día de ese último ciclo. Cuando el médico le habla de fecha de última menstruación, se refiere a el primer día de su última menstruación, no el último día de su última menstruación. O sea, su menstruación le llegó en febrero, el día 14 de febrero, y le duró 7 días. Su fecha de última menstruación fue el 14 de febrero. No el último día de que sangró, el último día que menstruó. Hay que orientar muchísimo a la población Sí, con ese tema, porque claro. la gente no sabe de eso. Número 3. La cantidad de días que le dura su menstruación. Porque hay mujeres que dicen, a mí la menstruación nada más me dura 3 días. Dice 3 días. Sí, doctor, me dura 3 días sangrando y 5 manchando. Ahí hay Entonces a 8. usted le dura 8 días a la menstruación. Doctor, pero lo que pasa es que los 3 días yo veo coágulo, después yo lo que veo manchadito, una borrita de café. Sí, eso es menstruación. Se cuentan todos los días. Doctor, y ahora hay aplicaciones, incluso digitales. Espérese, Pedro, espérese, antes que usted entregue eso, yo iba a decir, porque si usted me pregunta, yo no tengo eso en mi cabeza de que estoy en el día 23, pero para eso está la aplicación. Tiene una Y aplicación tú, que la guía. si no recuerdas el día que te llegó, pues tú no puedes introducirlo, porque lamentablemente, o sea, uno se va guiando, ¿verdad? Por los síntomas, etcétera. Exacto. Tú dices, estoy ovulando, pero yo no recuerdo exactamente de que estoy en tal día. Para eso están las aplicaciones. La aplicación la guía. Doctor, mire, lamentablemente,
hay muchas preguntas en ese tema, porque está abierto un abanico. No, él va a seguir la semana que viene. La semana tiene que seguir porque, por ejemplo, esta pregunta que no se puede dejar escapar, me la están haciendo los amigos míos ahí, bueno, pero yo pasé esa etapa hace tiempo, gracias a Dios. En que si el método del ritmo se puede llevar sí o no con una persona, con una mujer que tenga un periodo irregular de menstruación. El método del ritmo es confiable en una mujer que sea regular, tomando en cuenta las características de regular que Que ya estuvimos diciendo. mencionó. Que esa sería la cuarta cosa que debe dominar una mujer cuando le va de su ciclo menstrual, que es su fecha de ovulación. ¿Cuándo está ovulando la mujer? La mujer está ovulando a partir del día 14 de su menstruación, de su ciclo menstrual. ¿Cuándo sabemos que es el día 14? Si su menstruación le llegó el día 5, ese día 5 es el primer día del ciclo menstrual. Entonces empezamos a 14 a partir de ese ciclo. Entonces ya sabemos que el 18 está ovulando. ¿Cuáles son sus días fértiles? 2 días antes del 18 y 2 días después del 18. O sea, durante esos 5 días no debe tener relaciones sexuales. Yo creo que no quita del 11 por si acaso. Sí, hay gente que coge 10 días, ¿verdad? Hay gente que Exacto, coge 10 días. exacto. Sí, lo hacen. Dice la aplicación dice tal día, no vamos a Sí, cogerlo dos es antes, verdad, va a estar es seguro. verdad. Y si es confiable, es un método confiable siempre y cuando la paciente sea regular, no utilice anticonceptivos, de emergencia y la paciente no tenga ninguna enfermedad. Porque hay pacientes que tienen Importante, doctor, porque se cree, no, ella utiliza una Evital, eso no es nada. Ella sigue la siendo- Evital o cualquier anticonceptivo de emergencia tiene una carga hormonal muy fuerte Bien alta. y descontrolan el ciclo menstrual. Entonces, fácilmente se puede perder la fecha de ovulación. Y cuando tú crees que no estás ovulando, estás ovulando. Igualmente Exacto. que hay enfermedades a nivel cerebral o a nivel ovárico, uterino, que pueden, más que nada ovárico, que pueden alterar ese ciclo hormonal y puede cambiarse su fecha de Oye, ovulación. atención, los hombres también. El hombre responsable debe también llevar con cualquier pareja que te desea formar o informar el tema del periodo menstrual que tiene. Pedro, la mujer. el hombre que no quiere hijos lo lleva. Y en mi consulta, la mayoría de pacientes que acuden con su pareja, la mayoría de pacientes acuden con su pareja. Y todos los hombres que van a mi consulta aprenden a dominarlo y aprenden a seguir el embarazo. Y esos son mis mejores pacientes. Claro. Porque el hombre me ayuda en la Claro, casa apoyo. al seguimiento de la paciente ginecológica y al seguimiento de la paciente obstétrica. Claro. Es mucho mejor, es muy bueno. Entonces, señores, por aquí... El tema sigue la semana que viene para los Tiene que... que venir. Claro, el tema sigue porque se quedaron muchas cosas que ya uno